Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar, en este caso también de salud física. Estamos encantados bueno, de recibiros en esta escuela de vida y sobre todo bueno, que tenemos hoy un tema que siempre es algo que a los pacientes preocupa mucho y es el tema de la nutrición. Y tenemos a María de Aro, que es doctora en tecnología de los alimentos, de nutrición y bromatología por la Universidad de Murcia y dietista y nutricionista también por la Universidad de Valladolid. Pero bueno, como pasa muchas veces en la vida, ¿no? Por circunstancias familiares, por entorno familiar, pues se acerca a la oncología y decide especializarse pues, en nutrición y oncología. Y bueno, pues tenemos el lujo de tenerla hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues María, muchísimas gracias de verdad por querer estar y seguir formando, informando a los pacientes para que, como decimos nosotros y tú también dices, pues tengamos ese bienestar durante y después del cáncer. Así que todo tuyo. Y ya sabes que en los últimos 2 minutos aparecemos Miriam y yo, pues si hay algunas preguntas de las personas que nos están escuchando y ya para poder cerrar y terminar en tiempo, que sabes que estos webinars duran 40 minutos. Vale, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y también a todos los que estáis aquí, pues por vuestro interés también en la alimentación en relación al cáncer. Bueno, un poquito por empezar y por poner un poco el tema en contexto, se estima que entre un 30 a 35% aproximadamente de los cánceres a nivel mundial pueden ser atribuibles a una mala alimentación. Estos porcentajes varían dependiendo también del tipo de cáncer. Por puntualizar un poco y porque se entienda también el mensaje, por un lado decir que tanto la alimentación como el ejercicio físico, el movimiento, el descanso, en la gestión del estrés, etcétera, son los 4 pilares básicos de los hábitos saludables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no podemos pretender, por un lado, hacerlo todo perfecto. Lo primero, porque la perfección tampoco sabemos muy bien lo que es ni en lo que consiste, pero pequeñas mejoras desde nuestro punto de partida sí que van a ser beneficiosas, ¿no? Sobre todo que no supongan un estrés añadido a lo que ya tenemos, ¿no? A la enfermedad y toda esa preocupación, que sean cambios paulatinos, cambios realistas que hagan mejorar nuestra salud, pero sin que nos volvamos locos con el tema. Y por otro lado, también decir, y en relación a algunas de las preguntas que ya había mandado la gente, que el cáncer es una enfermedad multifactorial y por desgracia, aunque tengamos en cuenta y tengamos una buena alimentación, unos buenos hábitos de vida, no estamos exentos de poder padecerlo. Sí que disminuye nuestro riesgo, pero no es cero, ¿no? El riesgo nunca va a ser cero. Lo primero porque, bueno, pues hay otras cosas que pueden estar influyendo, no solo la alimentación o el estilo de vida, pero sí que hará esos buenos hábitos de vida, hará que tengamos una mejor salud general y que también podamos enfrentarnos mejor a un cáncer en caso de que ocurra y que bueno, pues nuestra tasa de éxito de esos tratamientos también sea mejor, ¿no? Por nuestra mejor salud general. Vale, pasando un poquito al tema de la alimentación en relación al cáncer, ¿qué nos dice la ciencia en relación a la alimentación y a la prevención del cáncer? Ya sea prevención primaria, si nunca ha aparecido, pero también lo que está relacionado para evitar que haya una recidiva o una recaída en el cáncer. Vale. Por un lado, deberíamos seguir un patrón de alimentación saludable. No hablamos de alimentos concretos, aunque sí que es cierto que puede haber unos alimentos más interesantes que otros, ¿no? Pero hablamos de patrones. Entonces, ¿cuál sería ese patrón de alimentación saludable? Bueno, pues la evidencia nos dice que deberíamos llevar una alimentación basada en plantas. Esto no quiere decir que sea vegana o vegetariana necesariamente, sino que los vegetales estén, bueno, pues, en cantidades suficientes y adecuadas en nuestra alimentación. Por tanto, las dietas ricas en verduras, en legumbres, en frutas, en frutos secos, en cereales integrales, se asocian con menos riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque estos alimentos, por un lado, son ricos en fibra, que nos protegen frente a ciertos cánceres, como el colorectal, pero también son ricos en antioxidantes y en otros compuestos fitoquímicos, que estos compuestos serían
Bueno, pues digamos elementos de estos vegetales que nos aportan beneficios para la salud, ya sea porque sean antiinflamatorios, antioxidantes o por distintas vías. Entonces, cuanta más variedad tengamos de estos alimentos y más colores en el plato, esto que a veces se suele decir, pues nos podemos beneficiar más de estos fitoquímicos, ¿no? Para nuestra salud. Grandes estudios observacionales han visto que quienes siguen este tipo de dietas, pues ricas en vegetales y en plantas, tienen un menor riesgo de padecer pues, los cánceres más comunes, ya sea el colorectal, el de mama o el de próstata. Y otros seguramente también, pero es cierto que por no ser tan prevalentes posiblemente se estudien menos. ¿Cuánto tenemos que consumir de cada uno? De cada uno de estos alimentos que he comentado. Bueno, pues por un lado, legumbres, mínimo 3 raciones a la semana sería un buen punto de partida. Si se consumen más, estupendo. Verduras, 1 ración en la comida y 1 ración en la cena, es decir, 2 al día habría que tener. Frutas, unas 2, 3 raciones al día, podría ser una cantidad adecuada. Y frutos secos, un puñadito al día. Pues si nuestra mano es más pequeña, pues un puñado más pequeño, y si somos hombres más grandes, pues el puñado un poco más grande, ¿no? Pero digamos más o menos lo que cabe en nuestra mano en un día. Y luego cereales integrales o tubérculos como patata, boniato, etcétera, 2, 3 raciones al día. También dependerá de nuestro ejercicio físico, de nuestra actividad diaria. ¿Qué otros elementos, aparte de estos vegetales, pueden ejercer un efecto positivo en este sentido bueno, pues para prevenir esa aparición del cáncer? Bueno, pues sabemos que hay grasas saludables que tienen un impacto en este sentido. Entonces, por ejemplo, grasas como la de aceite de oliva virgen, que ya conocemos todos, pero también el aguacate, que aunque no sea un alimento tan propio de bueno, pues de nuestro entorno, de la dieta mediterránea, sí que es un alimento beneficioso. Los frutos secos o semillas que hemos comentado, o los pescados azules, ¿no? Todo esto pueden ayudar a reducir la inflamación y a proteger frente al cáncer, ¿no? Digamos que a veces las células, bueno, pues tumorales pueden crecer porque se genera un entorno en el organismo, pues eso, con un exceso de inflamación, un exceso de oxidación, etcétera. Entonces, todos estos alimentos van encaminados a proteger ese avance de las células. Por otro lado estarían los omega 3, que seguro que habéis oído hablar de ellos, que los encontramos sobre todo en pescados azules, ya sea, bueno, pues boquerón, sardina, caballa, salmón, y también los encontramos en algunos vegetales como pueden ser las nueces o las semillas de lino. Entonces, todo esto también han mostrado efectos positivos en relación a bueno, pues cánceres los más comunes, como siempre pasa, como el de mama, el colorectal o el de próstata. Aunque en otros tipos de cáncer se ha estudiado menos, pero por ejemplo en pulmón también se ve que parece mostrar efectos positivos, y luego al final cualquier alimento que mejore ese entorno que os decía, pues va a ser beneficioso. Aparte, este tipo de alimentación o este tipo de alimentos que podemos considerar un poquito más saludables, la buena noticia es que también nos protegen frente a otras enfermedades como la cardiovascular, por ejemplo. Entonces, digamos que es una alimentación en general saludable para muchas cuestiones. ¿Cómo podríamos introducir, ¿no? estas grasas en la alimentación? Bueno, pues intentar cocinar y aliñar preferentemente con aceite de oliva virgen, consumir ese puñadito de frutos secos o semillas que hemos dicho, y al menos consumir 4 o 5 raciones de pescado a la semana, y que 2 de ellas más o menos sean azules para que ese omega 3, bueno, pues lo tengamos en suficiente cantidad. ¿Y qué nos dice la ciencia que tenemos que reducir o evitar? Bueno, pues por un lado tendríamos los alimentos ultraprocesados, que esto ya lo escuchamos mucho, ¿no? Últimamente, o ya como que somos un poquito más conscientes del impacto que tiene. Serían un poco aquellos alimentos industriales, pues que en general vienen cargados de grasas saturadas, grasas trans, de harinas refinadas, con un exceso de azúcar, exceso de sal, etc. Entonces, sí que se sabe que aumentan especialmente el riesgo de cánceres de tipo digestivo o de mama. Pero bueno, en general se relaciona un poco con todos los tipos de cáncer, porque al final bueno, pues están con componentes que no son realmente saludables. Vale, deberíamos también controlar un poquito el consumo de azúcares añadidos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en personas sanas
no No. deberíamos pasar de los 20 gramos aproximadamente al día de azúcar. Al final, tener en cuenta que aproximadamente una cucharadita de postre puede tener entre 5 o 8 gramos de azúcar, ¿no? Dependiendo de lo colmada que esté. Si ya hemos padecido un cáncer, bueno, pues podemos ser un poco más cautos, intentar reducir un poco esa cantidad, pero bueno, pues no tomarlo a diario, hacerlo con mayor moderación, pero sí que tener en cuenta que el azúcar no es un veneno por sí mismo, no hay una asociación directa entre consumo de azúcar y el cáncer vuelve. Sería el consumo habitual y el consumo excesivo el que hará generar un entorno que pueda favorecer la aparición de cáncer. Entonces, si en algún momento, siempre un poco con flexibilidad y sentido común, si en algún momento tenemos una celebración con la familia, una salida con amigos, nos apetece tomar un postre o compartir o en verano tomarnos un helado, es importante también disfrutar de estas cosas. Al final, poner el foco en un solo elemento mm, realmente tampoco va a tener unos resultados y es como casi imposible, por no decir que no, no tiene casi sentido por lo que nos dice la ciencia, intentar matar de hambre al cáncer, ¿no? Que se dice mucho y esto también en relación a otra pregunta que se hacía, ¿no? En las preguntas que se mandaron anteriormente. Oímos mucho, el azúcar alimenta al cáncer. Realmente es una verdad a medias, porque nuestras células normales, no las cancerígenas, también se alimentan de azúcar. Y las células tumorales tienen además otra característica, y es que si no hay azúcar, se alimentan de otras cosas. Son capaces de alimentarse de grasa y de otros componentes que pueden estar en el organismo. Entonces, es mejor cubrir un poco, intentar mejorar nuestra alimentación, nuestros hábitos de vida, nuestro movimiento, que enfocarnos solo en una cosa. Esto un poco por puntualizar y por ya dar respuesta, ¿no? A esa pregunta. Luego tendríamos el alcohol, también muy controvertido. Está asociado bueno, a un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, ya sabemos el de hígado, pero también el de esófago y otros. Entonces, la evidencia nos dice hoy por hoy que cuanto menos mejor, y evitarlo al máximo. Pero bueno, de nuevo un poco de flexibilidad y sentido común. Lo mejor es no tomarlo, pero un día en una celebración, en una Navidad, por ejemplo, en familia, ¿puedo tomar una copa de vino y disfrutarlo? Bueno, pues que cada uno vea si realmente merece la pena, el momento, ese disfrute y sobre todo, bueno, que no vaya a interaccionar con algún fármaco, que no sea un consumo habitual. Eso sí que lo diría. Aquí sería una de las cosas que sí que creo que casi mejor evitar por completo, pero de nuevo, un poco ver el contexto de en qué situación estamos cada uno y que no es lo único que va a influir. Entonces, bueno, ser un poquito flexible en ese sentido. Controlar también el consumo de carne roja, ya sabéis, la carne roja, ternera, cerdo, cordero, pato, por ejemplo. Se sabe que, bueno, unos 400 gramos a la semana, unos 450 gramos a la semana máximo no tendrían incidencia o no aumentarían el riesgo de cáncer. Y sobre todo, sí que vemos que hay un mayor riesgo al consumir carnes procesadas, es decir, embutidos, jamón, ya sea jamón serrano, cocido, salchicha, mortadela, chorizo, etcétera. Todo este tipo que, bueno, pues por suerte, por desgracia, está muy extendido en nuestra cultura, está rico, nos gusta y es una manera fácil a veces de pues, recurrir a algo para comer. Pero sí que es cierto que, bueno, vemos que sí que tiene pues con un consumo, digamos, más habitual o un poquito más excesivo, sí tenemos un aumento en ese riesgo, ¿no? Pero de nuevo, ver nuestro punto de partida e intentar mejorarlo, sin exagerar y dentro de lo que nuestro contexto nos permita. También tenemos, y en relación un poquito con esto, otro elemento que es una forma de cocinado de los alimentos. Sabemos que los alimentos a la brasa, a la parrilla, bueno, pues a la plancha muy tostados o fritos a altas temperaturas también van a aumentar el riesgo de cáncer porque se generan unos compuestos, ¿no? Con esas altas temperaturas que tienen ese potencial cancerígeno. Entonces, bueno, está especialmente estudiado en cáncer colorectal, pero sabemos que pueden tener impacto también en otros tipos de cánceres. Al final, lo decía que va un poco en relación, porque la carne roja, aunque sí que tiene elementos que pueden perjudicar, muchas veces también se asocia
su mayor efecto cancerígeno, por decirlo de alguna manera, por cómo se suele cocinar. Bueno, pues el chuletón a la parrilla, o la salchicha, o los chorizos a la brasa, todo ese tipo de cosas que al final, bueno, pues van a hacer una sinergia, digamos, negativa. De nuevo, intentar reducir esta forma de cocinado, que sabemos que está rica, pero bueno, que en el día a día predominen pues las cocciones más suaves, con líquido, tipo guiso, marinadas con especias, porque las especias, pues sea orégano, tomillo, romero, tienen también poder antioxidante y un poco mitigan ese efecto. Y luego cuando consumamos tanto carnes rojas como carnes o alimentos a la brasa o a la parrilla, e intentar acompañarlo de esas verduras también para minimizar ese efecto. Y luego, bueno, otra cosa que aunque no sea meramente nutricional, pues como la recomendación estrella en estos casos de no fumar. Otras cuestiones que pueden ser interesantes en este contexto, que a veces puede generar dudas, los suplementos. ¿Nos suplementamos o no? ¿Es mejor suplementarse para tener un mejor estado de salud? Bueno, pues actualmente se recomienda, la recomendación general actual es que se intente incorporar todos los nutrientes necesarios a través de la alimentación y que en caso de déficit individualizar un poco esa suplementación pues a través de un profesional de la salud que nos ayude a determinar qué nutriente nos puede hacer falta. Porque sí que sabemos que esa suplementación puede en ocasiones no ser inocua. Por ejemplo, tenemos el ejemplo o el caso de altas cantidades de vitamina A en personas fumadoras hacen aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, bueno, como hay muchas interacciones que todavía no sabemos por precaución, a no ser que tengamos un déficit, pues es mejor no recurrir a los suplementos, digamos, de manera como tan alegre, ¿no? Porque al no tener receta y poder comprarse en cualquier sitio de manera libre, muchas veces podemos abusar y no siempre ni va a ser beneficioso. En el mejor de los casos, pues lo único que podemos hacer es gastar dinero y que no nos aporte ningún beneficio, y en el peor, pues que podamos tener algún riesgo como el que he comentado, o que incluso pues, pueda interaccionar con alguna medicación o con otros suplementos. Entonces, bueno, un poquito de cautela en ese sentido. ¿Qué otras cosas? Lo que os decía antes, el estilo de vida, el ejercicio físico regular nos va a hacer reducir la inflamación, mejorar el sistema inmunológico y también mejorar esa composición corporal. Entonces, bueno, digamos que el apoyo perfecto, o sea, al final estilo de ejercicio y alimentación van de la mano porque apoyan un poco lo mismo y deberían ser complementarios, y cada vez se sabe más que en pacientes oncológicos hay una sinergia enorme que crea pues, bueno, una mejora en el estado de salud del paciente que haga que se enfrente mejor a los tratamientos en caso de estar en tratamiento. Y si no, bueno, sumado a esa prevención, desde luego que es muy interesante. Y luego el descanso y la gestión del estrés, que podemos atender siempre que podamos. Soy consciente de que a veces pues, ciertas medicaciones hacen que no descansemos bien, o incluso las preocupaciones, ¿no? También por el hecho de la enfermedad. Pero bueno, intentar buscar un poquito ese momento para nosotros, para hacer cosas que nos gusten, descansar, bajar un poquito el ritmo y, bueno, pues cuidarnos de alguna manera en ese sentido. Como conclusión a esta parte, bueno, pues decir que no hay alimentos mágicos, que nos basamos en patrones de alimentación y que por supuesto hay alimentos mejores que otros, pero bueno, puede ser motivo de otro webinar si hace falta, pero bueno, sobre todo, correcto patrón alimentario, estilo de vida activo, porque eso va a hacer disminuir nuestro riesgo de padecer cáncer o una recidiva. Y luego también, bueno, pues como para que tenga también una parte un poquito más práctica, con todo lo que he comentado, he creado un documento que se colgará junto al vídeo cuando esté disponible la grabación, para que podáis hacer, digamos, un análisis de vuestra alimentación con todos estos elementos que he ido comentando. Entonces, por ejemplo, ¿consumo una ración de verdura todos los días en la comida? Sí, no. ¿Cuántas raciones de carne procesada o embutido consumo a la semana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que sean. Y a partir de ahí crear, bueno, pues pequeños objetivos realistas y alcanzables que podamos hacer, bueno, pues de manera sencilla, que no nos supongan de nuevo un estrés añadido a lo que ya tenemos,
y que a partir de ahí podamos ir mejorando. Pues si consumo embutido todos los días, pues intentar que de 7 raciones a la semana podamos pasar, por ejemplo, a 3 o a 4. ¿Puede ser? ¿Es factible en mi situación? Pues bueno, intentar atender a eso, por si os sirve un poquito para poneros en acción y que sea como más, un poquito más práctico. Vale, ahora pasamos a la otra parte. ¿Qué ocurre si ya estamos en un proceso activo de cáncer? Que ya no estamos solo hablando de prevención o de prevenir una recidiva. Bueno, pues cuando una persona atraviesa un tumor o los tratamientos asociados, su cuerpo, digamos que se enfrenta, bueno, pues a unos desafíos un poquito más importantes. Aquí la alimentación ya no tiene solo el enfoque nutricional, como lo que hemos comentado ahora, sino que tiene ese enfoque también terapéutico y de soporte, porque lo que queremos conseguir son principalmente dos objetivos: mantener la masa muscular, evitar la desnutrición y mejorar el estado nutricional, y esto hará que nos enfrentemos mejor a los tratamientos y que puedan tener mayor éxito. Y luego combatir y mitigar los posibles efectos secundarios que puedan ir apareciendo con los tratamientos y así, bueno, pues ganar un poquito en calidad de vida. Sabemos que hay personas que pasan por los tratamientos que apenas tienen efectos secundarios, entonces en esas personas esa alimentación que hemos comentado saludable, por decirlo de alguna manera, es válida, pero si ya estamos experimentando efectos secundarios, ahí la cosa cambiaría, habría que individualizar. Entonces, bueno, pongo un poco dos ejemplos por centrarnos en dos cosas un poco más concretas y que son bastante frecuentes. Por ejemplo, estamos pasando por un cáncer y ya sea por el tumor o por los tratamientos, estamos perdiendo peso de manera involuntaria y aparte hemos perdido el apetito. Entonces, en este caso, la alimentación que hemos comentado, por saludable que sea, no va a ser la adecuada en ese momento, ¿no? Digamos que necesitamos alimentos con poco volumen y concentrados en nutrientes, que tengan suficiente proteína, hidratos de carbono y una porción más pequeña de vegetales para que no sean pues, muy saciantes ni muy voluminosos, para poder incluir pues, todos los nutrientes que necesitamos, suficiente energía y suficiente proteína. Entonces, las legumbres, las verduras, los frutos secos, muy interesantes, pero son ricos en fibra y muy saciantes. Entonces, intentar conseguir todos los nutrientes que necesitamos para atender a esta situación a través de esos alimentos va a ser prácticamente imposible, porque va a ser tan saciante que no vamos a conseguir, con una falta de apetito, llegar a nuestros requerimientos y tenemos que atenderlos para tener una mejor, bueno, pues salud en ese momento y que nuestro estado nutricional no empeore. De manera similar podríamos decir cuando tenemos, por ejemplo, náuseas y vómitos, que suelen ser bastante frecuentes. En este caso, ¿creéis que podríais tolerar bien un plato de legumbre con verdura? Pues en principio, aunque pueda gustarnos, seguramente no sea la mejor idea, ¿no? En este caso también, comidas pequeñas y frecuentes y sobre todo que, bueno, pues poco voluminosas y que no sean muy altas en fibra ni en grasa, ¿no? Porque la fibra y la grasa hace que el alimento esté más tiempo en el estómago. Por lo tanto, al estar más tiempo ahí, hay más probabilidad de náusea y más probabilidad de que podamos vomitar ese alimento. Entonces, pequeñas pues eso, tomas a lo largo del día, densas nutricionalmente, van a hacer que, aunque sea poquito, a lo largo del día consigamos comer lo necesario que nos pide el cuerpo en ese momento. Y ya habrá tiempo de cambiar y de volver a esa alimentación saludable. Pero sí me gustaría recalcar que en estos casos es muy importante la individualización, porque bueno, aparte del cáncer y de la medicación y de los tratamientos que tomemos, muchas veces puede haber otras enfermedades, otras patologías que tenga la persona, bueno, pues añadidas, ¿no? a ese tumor, a ese cáncer o a ese proceso oncológico. Entonces, individualizar en estos casos sí que es mucho más interesante y es difícil hacer recomendaciones generales, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que cada uno vivimos este proceso de una manera diferente. Entonces, bueno, por mi parte, esto sería, digamos, la charla o el webinar, hablando un poquito de estas dos cuestiones. Espero no haber ido muy rápido, que no sé si... Y si queréis, bueno, por si no sé si habrá preguntas en el chat, pero si queréis puedo dar respuesta un poco a las preguntas que se enviaron anteriormente.
si os parece bien. Sí, María, yo creo Vale. que sería... Vale, pues las tengo por aquí, que algunas, bueno, ya las he ido respondiendo porque viendo que un poco iban al hilo con lo que iba a ir hablando, una persona preguntó que, bueno, que es paciente de cáncer de mama, que ni bebe ni fuma y que por qué, bueno, pues le ha tocado un cáncer y que tiene que haber la alimentación para prevenir ese cáncer. Pues bueno, lo que he dicho antes, al final el cáncer, al ser una enfermedad multifactorial, no podemos achacar. Sabemos que tener una mejor alimentación va a disminuir el riesgo de padecerlo, pero no lo evita por completo. Y que hay otros factores en nuestros hábitos saludables que podemos controlar y que podemos mejorar, ¿no? Además de la alimentación. Pero como decía antes, seguramente esa buena alimentación y esos buenos hábitos han hecho que tu estado de salud y tu pronóstico frente al cáncer, cuando ha aparecido, posiblemente sea mejor. O sea que no es como algo perdido, ¿no? De habernos cuidado si al final hemos padecido cáncer. Hay que verlo un poquito desde ese lado. Hay gente que no tiene esos buenos hábitos y llega a un diagnóstico de cáncer con una salud general que no es tan buena. Entonces, bueno, entre esas dos personas hay diferencias. Vale. Otra persona preguntaba que qué alimentos no debemos consumir para evitar que empeore nuestra vida, un poco lo que hemos comentado, lo que la ciencia nos dice, esos ultraprocesados, ese azúcar, pero siempre sin que sean prohibiciones absolutas. Yo el único que a lo mejor veo que sí que no nos aporta mucho beneficio sería el alcohol, pero de nuevo un poquito de contexto y de ver lo que cada uno, bueno, pues podemos tolerar. El resto, siempre que nuestro consumo no sea habitual y excesivo, podemos también a veces disfrutar de ese tipo de cosas siempre que, bueno, pues el 90% de nuestra alimentación en el día a día sea saludable, ¿no? Dentro de estos patrones que hemos comentado. Vale, otra persona comentaba que sus dudas están en relación con el azúcar y que tiene, bueno, que no come azúcar desde el diagnóstico de cáncer, pero que pues cuando ocasionalmente come algo tiene remordimiento, se siente mal y un poco yo quería también que la charla no fuera algo de esto es bueno o esto es malo, sino que seamos también flexibles, que lo pongamos en contexto, que la esfera psicológica es muy importante y sé que también vosotros habéis dado muchos webinars en ese aspecto. Entonces, a mí no me gustaría que la alimentación fuera algo que sumase ya pues a la carga mental que ya tiene un paciente de cáncer. Mejorar sí, porque por supuesto es importante, pero con pequeños pasos que no nos supongan, bueno, pues un esfuerzo enorme. Siempre se puede ir mejorando poquito a poco. Entonces, en este caso, lo que digo, no hay asociación directa entre consumir azúcar y que el cáncer vuelva. Es un consumo habitual. Entonces, si normalmente no lo consume, cuando lo tome, disfrútalo porque no es algo que vaya a hacer aparecer el cáncer o volver al cáncer de manera directa. Vale, otra persona habla sobre que padece cáncer de pulmón y que no sabe si puede ser por no haber comido algo que lo hubiera prevenido, que no es fumadora. Y de nuevo lo mismo, aunque se sabe que el tabaco es como el factor que más se relaciona con ese cáncer de pulmón, no es el único, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto la alimentación puede influir, pero no lo podemos saber si realmente ha podido ser eso. Hay componentes naturales que se encuentran en la tierra, que se encuentran en las aguas, que puede ser que a cada persona le afecte de manera diferente. Infecciones víricas, bacterianas, algunas sabemos que tienen relación con el cáncer, otras no tenemos ni idea. Entonces sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo, por desgracia. Entonces todo no lo podemos controlar y es algo que, bueno, yo que soy una persona también un poco proactiva en este sentido de la salud, me ha costado un poco entender a veces que no se puede controlar todo y que no podemos tener bueno, pues unos hábitos perfectos, ¿no? Y que hay que cuidar todas las esferas, la física, la mental, como muy bien hacen desde la fundación. Otra persona comenta que el sedentarismo a causa del cansancio y la ansiedad le hace picar continuamente y le ha hecho ganar peso. Padeciendo cáncer y estando en tratamiento, ¿puedo hacer algún tipo de dieta? Y para la ansiedad, ¿puedo tomar algún alimento que no sea tan perjudicial? Bueno, aquí diría, por un lado, dieta enfocada a mejorar estado nutricional, composición corporal y
ir perdiendo peso de manera paulatina y controlada sería deseable en este caso. Pero hacer una dieta muy restrictiva con el único foco de perder peso sin tener en cuenta otros factores, yo no lo recomendaría. Pero bueno, entiendo que seguramente sí que haya que atender un poquito a esa alimentación, a mejorarla. Y luego, por otro lado, sí que diría que al final, como he dicho antes, el ejercicio físico y la alimentación van de la mano. Entonces, intentar, aunque parezca contradictorio, ese cansancio mejora muchas veces con el ejercicio físico. Si no es un cansancio por fatiga, por haber hecho muchas cosas durante el día, que ya no tenemos energía, en ese caso no, porque ya no podemos, ¿no? Pero si es un cansancio que lo tenemos durante todo el día, aunque descansemos, puede ser o bien por los tratamientos, que no sé si es el caso, pero si hay sedentarismo, nuestra masa muscular es menor. Entonces, cuanto menos músculo tengamos, más fatiga vamos a sentir. Por lo tanto, creo que sería una buena opción por la que empezar ese ejercicio físico guiado. Actualmente hay muchos profesionales de la actividad física enfocados en oncología que, bueno, es que yo he visto mejoras muy, muy, muy buenas en ese sentido. Y luego de la mano de una alimentación correcta que apoye todo eso sería lo ideal. De todas formas, sí que hay programas, no sé si en todas las comunidades autónomas, pero se puede preguntar en el hospital, porque hay comunidades autónomas que tienen programas de ejercicio físico oncológico para pacientes. No sé si lo suelen ofrecer, pero a lo mejor se puede preguntar por si es el caso y existe la suerte de poder acceder a ello. Y luego la última pregunta sería que tras un largo ingreso le enviaron a casa con sarcopenia y le recetaron batidos y sobres de proteína. Si no se acompaña de ejercicio físico, ¿es perjudicial seguir tomando tanta proteína? ¿Puede ser también parte causante de mi actual sobrepeso? ¿Cuándo dejo de tomarlo? Bueno, en este caso yo diría que eso lo tiene que valorar el profesional que se lo ha mandado, pero esa proteína es necesaria siempre y cuando con la alimentación habitual no se llegue a los requerimientos correctos y permite frenar la caída de masa muscular. Pero si al músculo no le damos estímulo, de nuevo volvemos al ejercicio físico, ese músculo no va a crecer y va a ser difícil salir de esa sarcopenia. Entonces, pues no sé si es el mismo caso porque tiene sentido, o sea, como me parece que está muy correlacionado, pero de nuevo, ejercicio físico y valorar si realmente con la alimentación habitual se necesita esa proteína o no. Y la causa del sobrepeso dependerá también de si ese elemento o ese suplemento proteico es solo proteico o también hipercalórico. Entonces, bueno, pues intentar hablar con el profesional que lo lleva para valorar un poco si se necesitan hacer cambios. Pero bueno, mejorar esa alimentación y mejorar el ejercicio o iniciarlo creo que sería básico en este caso. Y bueno, esas eran todas las preguntas. No sé si hay alguna más o si hay tiempo. Tener tiempo si tenemos, y no sé si había alguna pregunta más, que veo en el chat alguien dice algo. Sí, dice Verónica. Dice, no hay una sola cantidad de frecuencia de consumo responsable y adecuada, exactamente. El queso, vale, pregunta María Dolores, el queso. Los lácteos pueden estar bien, también hay que ver el contexto. La ciencia no nos dice nada ni a favor ni en contra. Pues también dependiendo de nuestra situación, intentar pues que no sean quesos muy curados, con mucha grasa quizás, para no aumentar el peso si es que estamos en esa situación y como todo, pues intentar moderarlo para no, digamos, eliminar otros alimentos que pueden ser interesantes. Es decir, lo típico de todo en su justa medida se puede tomar, sí, no pasaría nada. Y de hecho, el queso, los yogures, esos lácteos fermentados, bueno, pues sí que son interesantes también pues para la microbiota y todo ese tema, que es otro tema aparte del que se puede hablar en otro momento. Y luego Verónica dice también que vemos mucho el tema de demonizar el azúcar, pero creo que el problema muchas veces es que no es consciente del azúcar oculto en muchos alimentos. Claro, nadie espera que una pata de jamón tenga azúcar, pero actualmente muchas de las que encuentran en el mercado llevan azúcar y aditivos. Exactamente, esto es otro tema interesante también, la lectura del etiquetado, de cómo podemos, bueno, pues detectar si estamos consumiendo, si ese azúcar que consumimos es solo el que echamos con la cucharadita o con el postre, sino con otros alimentos que no esperamos que lo tengan y también van sumando. Esto, claro, habría que valorarlo. No es tan sencillo,
pero desde luego que muy interesante. Madre mía. Pues muchísimas gracias, María. La verdad es que tienes mucha capacidad de poder condensar mucha información, de transmitirlo de una manera que se entiende muy bien. Y luego es que eran dos ámbitos, ¿no? El de la prevención y luego durante el tratamiento, que son dos fases muy diferentes. Aquí lo de la personalización es que es fundamental porque cada caso es diferente y se tiene que adaptar, como tú has dicho. Y has tocado tantos temas y tantos hilos, quedaría para 7 webinars más. Pero bueno, es verdad que hay como unas recomendaciones muy claras de esta alimentación basada en plantas y vegetales, de las legumbres. Muy bien que nos llevemos deberes y podamos hacer ahí, estudiar, porque muchas veces crees que haces una cosa, pero cuando lo escribes y tal, dices, pues a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien, ¿no? Y ver un poco que se adapte a nuestra realidad, como dices, sin estrés, que también a veces suele ser que te estresas y quieres hacerlo toda la vez, el ejercicio, la alimentación y tal, pues no, vamos por fases y creando hábitos, sobre todo no lo hago un tiempo y ya está, de crear hábitos. Y luego me encanta lo de que el ejercicio físico y la alimentación van de la mano, es que eso está clarísimo. En la fundación hemos tratado el tema también. Tienen dentro de la escuela de vida también profesionales, tienen empresas que pueden acceder a ellas como pueden acceder a tu consulta para que le recomienden el ejercicio físico que deben hacer. O sea que eso también lo pueden encontrar en la escuela de vida. Así que nada, que muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que llamarte para que aprendamos a leer etiquetas y aprender a comprar, que no sabemos ni cuál es la fruta de estación y nos faltan muchas cosas que aprender, no sabemos dormir, yo creo que falta una educación para la salud desde el colegio. Esa es otra asignatura también pendiente. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a tener calidad de vida. Y bueno, pues a todos también por vuestras preguntas y por participar en este webinar. Muchísimas Bueno, gracias, muchas María. gracias. Yo encantada de volver. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Adiós a todos, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.